Ortodoxia defectuosa de Martyn Lloyd-Jones, narrado por José Andrés Bolívar Reina. En Génesis 26, del 17 al 18 dice: E Isaac se fue de allí, y acampó en el valle de Gerar, y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Al regresar a este pasaje y leer la necesidad de Isaac para limpiar los pozos de su padre de entre los escombros de los filisteos, no dudo en afirmar que la causa principal de la situación de la iglesia cristiana de hoy y todo el estado del mundo, en consecuencia, es la terrible apostasía que ha caracterizado cada vez más a la iglesia de los últimos 100 años. Y, por lo tanto, hemos comenzado con esto. Tenemos que deshacernos de esta basura. Y así hemos considerado cuáles son estas doctrinas vitales, el descuido de las cuales la incomprensión y su negación es una marca de los filisteos. Ya hemos tratado con grandes doctrinas y ahora hay otras doctrinas, dos especialmente, que debemos señalar. Obviamente, la doctrina de la justificación por la fe sola es absolutamente esencial. Nunca ha habido un avivamiento donde esta doctrina no haya retornado a su gran prominencia. Esta doctrina significa el final de todo pensamiento sobre nosotros mismos y nuestra supuesta bondad, nuestras buenas obras, nuestra moral y todas nuestras obras. Mira las historias de los avivamientos y encontrarás hombres y mujeres que se sienten desesperados. Ellos saben que toda su bondad no es nada, sino que son trapos de inmundicia, y que toda su justicia es de ningún valor en absoluto. Y ahí están, sintiéndose que no pueden hacer nada y clamando a Dios por misericordia y compasión. La justificación por la fe, acto de Dios. Si Dios no hace esto a favor de nosotros, dicen ellos, entonces estamos perdidos. Y así lo esperan, en el más absoluto desamparo frente a Él. No le prestan atención y no le conceden importancia a su propia religiosidad del pasado y toda su fidelidad en la asistencia a la iglesia y muchas otras cosas. Ven que todo es inútil, incluso su religión no tiene ningún valor, no hay nada que sea de valor. Dios tiene que justificar al impío y ese es el gran mensaje que sale, por lo tanto, en cada periodo de avivamiento. Y, por supuesto, es importante por esta razón la celebración de esta doctrina. La gente es siempre muy consciente en esos momentos de la posibilidad inmediata de la salvación. Eso, como ustedes saben, es una característica notable de todos los avivamientos. En palabras de Goldsmith, él dice: los tontos que vinieron a burlarse se quedaron a orar. Los hombres que entraban por pura curiosidad, de repente fueron tomados por el Espíritu y en el acto se hizo la gran transacción y se fueron como gente nueva. Ahora, si no mantenemos la doctrina de la justificación por la fe, no podemos posiblemente creer en este tipo de trabajo inmediato y tales resultados inmediatos. Y en la iglesia hay todavía un buen grado inconscientemente de aferrarse a las obras en relación con todo este asunto de la salvación como algo que resulta de lo que hacemos, como si nosotros pudiéramos hacernos personas cristianas. Por lo tanto, es esencial, debemos ser claros acerca de esta gran doctrina. Era lo que revolucionó la vida de Martín Lutero y marcó el comienzo de la Reforma protestante.
lo que fue redescubierto de nuevo en el siglo XVIII por Whitefield y los dos hermanos Wesley y por Rowland y Harris en Gales, y por todos estos que fueron tan usados por Dios, fue la realización de la justificación por la fe que realmente llevó al derramamiento del Espíritu. Siempre ha sido así. Así que no podemos darnos el lujo de descuidar o ignorar esta doctrina crucial. Entonces, la otra es, por supuesto, la doctrina de la regeneración. Supongo que esta era, en particular, la gran doctrina de hace 200 años. Una vez más, se hace hincapié en la absoluta necesidad de la obra del Espíritu Santo. Nos recuerda que nada será suficiente a menos que el hombre nazca de nuevo, a menos que se le dé una nueva naturaleza, que no hay ningún valor en cualquier decisión por parte del hombre, a menos que sea indicativo de su cambio de naturaleza. Este es un punto que podría elaborar fácilmente. Sabemos psicológicamente que es posible hacer que la gente tome decisiones y convencerlos de casi todo lo que tú quieras. Las sectas pueden hacer eso. Las religiones falsas pueden hacer eso. Es por eso que están prosperando tanto en el momento actual. Los nuevos movimientos religiosos que están muy lejos de la ortodoxia pueden obtener sus resultados y de hecho están aumentando. Usted está familiarizado con ellos, estas diferentes personas que vienen a tocar sus puertas. Estos movimientos están teniendo éxito y tienen reuniones de masas y un gran número de decisiones. Sabemos que al traer presiones a la mente, estas cosas se pueden dar. Así que, por lo tanto, el hecho de que un hombre decide ser religioso y cambiar su vida de cierta manera no prueba en absoluto de que él es un cristiano. ¿Qué es lo que nos hace cristianos? La obra de la regeneración, el Espíritu Santo de Dios haciendo una obra en lo más profundo de la personalidad, poniendo allí un nuevo principio de vida, algo absolutamente nuevo, para que así haya un hombre nuevo. Ahora, esa siempre es una doctrina que sale en todas las épocas de avivamiento y de despertares cristianos, y así es como se obtiene invariablemente en esos momentos estos cambios notables y dramáticos. Hombres que no tenían ninguna esperanza y que habían sido abandonados incluso por sus familiares más queridos y amigos. Hombres que aún se habían abandonado a sí mismos, pensando que nada se podía hacer por ellos, sintiéndose completamente sin esperanza. Se sentían rechazados de todas las personas y de Dios. De repente, este trabajo se lleva a cabo y se descubren nuevas criaturas con una nueva visión de la vida y con ganas de vivir una nueva forma de vida. Regeneración, regeneración. Se destaca en la historia de cada avivamiento que ha tenido lugar en la larga historia de la iglesia cristiana. En otras palabras, en todo avivamiento se hace hincapié en la actividad de este Dios soberano. Él está interviniendo, Él está trabajando, Él está haciendo las cosas y esto se muestra muy claramente por los resultados y los efectos de la obra de regeneración. Estas, entonces, son algunas de las principales y lo que yo llamaría las doctrinas fundamentales esenciales. Estas son las doctrinas sobre las cuales nunca deben de ser una controversia en absoluto. Creo que todos hemos perdido demasiado tiempo en discutir con la gente acerca de estas doctrinas. Ellas son lo esencial y sin ellas no tenemos derecho a orar o para esperar la influencia y la manifestación del Espíritu Santo de Dios. Así que la ortodoxia, que se define en estos términos, es absolutamente esencial y negarlas es error y herejía. El trabajo de los filisteos
que siempre arruina la obra de la iglesia y produce estos periodos terribles de sequía espiritual como este en el cual usted y yo vivimos en la actualidad. Tenemos que empezar, por lo tanto, con la necesidad absoluta de la ortodoxia en aquellos aspectos vitales. Entonces, dicho esto, yo vengo a un segundo grupo de consideraciones que son particularmente aplicables a nosotros que decimos ser evangélicos. Es muy difícil hacer distinciones muy estrictas en la materia. Hay algunas cosas que tal vez iba a incluir en el próximo título que algunos de ustedes preferirían poner bajo el título que se va a seguir. Sin embargo, la clasificación no es vital, pero es bueno que debamos clasificarla a la medida posible. Así que mi siguiente encabezado es ortodoxia defectuosa. La primera fue ortodoxia y estábamos preocupados principalmente allí con personas que no son ortodoxas. Sigo adelante ahora a considerar el caso de aquellos que son ortodoxos, pero cuya ortodoxia es deficiente en ciertos aspectos. Y para mí, esto es, una vez más, una importancia vital, ya que, por desgracia, somos conscientes del hecho de que hay muchas personas y muchas iglesias que son ortodoxas, pero que parecen no tener vida. ¿Por qué es que el Espíritu de Dios no desciende sobre cada iglesia evangélica? ¿Cuál es el problema? Tiene que haber algo malo. Quiero sugerir, por lo tanto, algunas de las cosas que se constituyen defectuosas, o si se quiere decir de ellas, ortodoxia anormal. El primer y principal problema en este apartado es estar preocupado acerca de la persona en lugar de estar con la persona misma. El problema con las personas que no eran ortodoxas era que ellas estaban equivocadas en sus doctrinas acerca de Dios y del Señor Jesucristo y acerca del Espíritu Santo. Pero ahora estoy indicando que existe un gran peligro de poner las doctrinas, las verdaderas doctrinas sobre las personas en el lugar de las personas. Y eso es absolutamente fatal. Pero es una trampa muy familiar que atrapa a los evangélicos y ortodoxos. Puedes ser ortodoxo, pero estar muerto. ¿Por qué? Bueno, porque te detienes en las doctrinas, te detienes en las definiciones y sin percatarse que el propósito de la doctrina no ha de ser un fin en sí mismo, sino llevarnos a un conocimiento de la persona y la comprensión de la persona y a la comunión con la persona. El Nuevo Testamento en sí se ocupa de esto ampliamente en muchos lugares y la historia de la Iglesia sin duda lo lleva a cabo con mucha claridad. Hay, de hecho, iglesias hoy en día y denominaciones que son perfectamente ortodoxas todavía, pero están muertas. No parece que fueran útiles en absoluto en la salvación de las almas, ni realmente en dar a su pueblo la seguridad de salvación. ¿Por qué? Es porque permanecen solo en el nivel de la doctrina, esta preocupación intelectual y esta corrección intelectual. Es una cosa terrible sustituir incluso verdaderas doctrinas por la realización viviente de la persona. Y esto se aplica también a la predicación. Por supuesto, una predicación que no es doctrinal es al final inútil. Sí, pero no olvidemos que hay una diferencia entre predicar las doctrinas y la predicación doctrinal. Con esto quiero decir que se puede predicar doctrinas de una manera puramente intelectual y mecánica. Usted comienza con su doctrina, la expone y termina con ella y ha predicado la doctrina. Ese no es el asunto de la predicación. La actividad de la predicación es predicar doctrinalmente sobre Dios, sobre el Señor Jesucristo y del Espíritu Santo y su trabajo para nosotros en nuestra salvación. Usted ve, hay trampas constantemente en la vida cristiana. Tenemos ese poderoso
adversario, el diablo, que siempre está tratando de arruinar todo lo que Dios hace y gobernar sobre nosotros. Así que tenemos que tener cuidado. No debemos pasar nuestro tiempo solo con las definiciones y declaraciones y detenernos allí, fallando así en llegar a un conocimiento de las personas y fallar realmente para recibir y vivir la vida cristiana plena. Ortodoxia muerta en la práctica es tan mala como la heterodoxia, ya que es bastante inútil. La siguiente cosa que me gustaría destacar es, de nuevo, en este apartado, la ortodoxia defectuosa, aún tomando principalmente desde la perspectiva de las propias doctrinas. Es la falta de equilibrio, la falta de la verdadera proporción bíblica en la comprensión de las doctrinas que son absolutamente esenciales para la salvación. Si carecemos de un equilibrio en la proporción de las doctrinas bíblicas, nos encontraremos cada vez secos y áridos e inútiles. Como el apóstol Pablo lo expresa, el conocimiento envanece, pero el amor edifica, construye. 1 Corintios 8:1. No hay nada en que esto es más probable que tenga lugar a una falta de equilibrio con respecto a doctrinas en un excesivo énfasis en ciertos aspectos de la verdad, así centralizando toda nuestra atención. Esto no es solo mi opinión. Lea la historia de la iglesia y se encontrará que siempre este ha sido el error que ha conducido a ese resultado. Lea el Nuevo Testamento. ¿Acaso que ese no es el problema del cual se ocupa el apóstol en Romanos 14? Había ciertas personas que estaban diciendo que nada más importaba sino la cuestión de comer carnes. Estaban hablando de esto día y noche. Cada vez que les miraban, ellos traían el tema a la conversación. Ese era el asunto. Estaban dividiendo la iglesia y se estaban condenando los unos a los otros. Pero miremos, Pablo dice, ese no es el reino de Dios, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14:17. He aquí, esto es algo de lo que siempre debemos tener en cuenta. Esta es la sutil tentación que el diablo siempre trae a los que están vivos y alerta espiritualmente y con razón preocupados por la doctrina. No tengo ninguna duda en afirmar que hay un gran número de personas que excesivamente han estado preocupados por la cuestión de la profecía, que ellos mismos se han convertido en secos e inútiles. Y hay iglesias en que esto es cierto. La totalidad de su tiempo se gasta en la profecía. Cada vez que te encuentres con ellos, lo primero que hablan es, oh, ¿has visto este artículo en las noticias? ¿No ves que todo esto se está cumpliendo? Y todo el tiempo están ocupados con los tiempos y ocasiones. La profecía absorbe toda su atención. Ellos rara vez hablan con usted acerca del Señor Jesucristo. Rara vez te dicen acerca de las experiencias que han tenido con Él. Ellos no te dan la impresión de que son pueblo santo y santificado. No, no son más que expertos en los tiempos y ocasiones. Me recuerdo que una vez encontré un hombre cuando viajaba a predicar. Yo estaba sentado en el compartimiento de un tren cuando vino este hombre que llevaba una copia de Los tiempos y la Biblia. Pude notar con exactitud inmediatamente lo que era y lo que iba a hacer. Estaba correcto. O sí, él solo estaba interesado en la profecía. Todo lo había descifrado y la revista The Times era la prueba exacta de lo que la Escritura predijo. Toda la atención se absorbe en la profecía, incluso como hemos visto en el caso de algunas personas, las cuales dicen que es imposible un avivamiento. Ellos no saben que la gente hace siglos dijo estas cosas, que los hombres siempre han estado diciendo el Señor está a la puerta y por lo tanto no oran por un avivamiento porque Él viene pronto y así apagan el espíritu y el avivamiento no viene. Pero esto es solo
un ejemplo. ¿No es cierto que algunas personas que realmente parecen exaltar el bautismo y modos particulares del bautismo a la posición suprema? ¿No hay otros que parecen pensar que el hablar en lenguas es la única cosa que importa? Toda su doctrina del Espíritu Santo es realmente una cuestión de hablar en lenguas. Siempre están hablando de ello. Esta es la prueba. Otras personas están excluidas si no han llegado a hablar en lenguas, dicen ellos. Otros piensan que solo es cuestión de orden eclesiástico. Hay algunos que todavía enseñan que el episcopado es absolutamente esencial para la iglesia. Hay quienes pedirían lo mismo sobre el presbiterio, y así, en una época de sequía como esta, cuando el nombre de Dios está siendo violado e ignorado por los demás, en este horrible periodo en el que vivimos, hay personas que ocupan la totalidad de su tiempo argumentando sobre el gobierno eclesiástico, formas de servicio y otros asuntos. Estas son todas las formas de apagar el espíritu. No se debe exaltar a lo primario y a la posición central cosas que pertenecen a la periferia. Les pido, por lo tanto, examinarse a sí mismo con respecto a su interés en la doctrina. ¿Sus doctrinas ocultan a las personas? ¿Están manteniendo equilibrio en su debida proporción? ¿Qué es lo primero de lo que hablas cuando conoces a la gente? Da la impresión de que usted es un hombre que tiene una idea y vive para una sola doctrina. ¿O da la impresión de que conoce a Dios y al Señor Jesucristo y que tiene negocios y transacciones con ellos? ¿Da la impresión de que hay amor en tu corazón, el amor de Dios que está llevando a la gente a Él, creando ansias en ellos para que lo conozcan como tú lo conoces? Oh, no hay nada tan trágico como esta tonta falta de equilibrio. La historia de la iglesia y la historia de los avivamientos muestra claramente que cuando la gente se va por lo periférico, por así decirlo, y están monopolizados por una parte, el espíritu siempre se ha contristado y el trabajo siempre se ha obstaculizado. Oremos para mantener el equilibrio, oremos por la cordura. No hemos recibido el espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, ¿cierto? Segunda de Timoteo 1:7, la disciplina, el equilibrio y el orden. Examinémonos, entonces, mientras nos fijamos en estas cosas. La siguiente cuestión es en muchos sentidos una importante doctrina defectuosa de la Iglesia. Tengo una incómoda sensación que esto ha sido el problema en particular con los que son ortodoxos y evangélicos. Hay grandes reuniones públicas en lugar de reuniones de los santos, movimientos en lugar de los santos reunidos. Toda la idea de la iglesia como la encontramos en el Nuevo Testamento parece estar agotándose y todo lo que pensamos ahora es en términos de asambleas generales y reuniones, especialmente si son grandes, mientras que venimos de todas partes viajando en nuestros autobuses y con nuestros líderes cualquier día de la semana, no importa cuándo sea. Ya no nos estamos preparando para la reunión de la iglesia los domingos. Sugiero que considere este asunto muy seriamente y con cuidado. Pienso que si estudia la historia, encontrará que mientras la tendencia de pensar en términos de grandes reuniones y movimientos ha aumentado y el enfoque en la iglesia local ha disminuido, así la frecuencia de avivamientos ha disminuido. Ahora, esa es una declaración histórica. Usted encontrará el mismo énfasis en reuniones y asambleas fuera de la esfera de la iglesia. Encontramos un auditorio para nuestra reunión, dicen ellos, como que algo está mal con la palabra iglesia. El hombre de la calle no vendrá a la iglesia, dicen ellos, y es en verdad hasta cierto punto, pero déjenme recordarles que si acontece un avivamiento en la iglesia, el hombre de la calle y todos sus amigos vendrán a la iglesia así, llenándola. El hombre de la calle
siempre ha estado fuera. ¿Cómo es que ha ingresado a la iglesia anteriormente? Él ha entrado porque de repente escuchó que algo extraordinario y sorprendente está aconteciendo en la iglesia. Él responde como la iglesia en Jerusalén en el día de Pentecostés. El Espíritu Santo vino sobre los apóstoles y las noticias se expandieron que esta gente estaba hablando lenguajes extranjeros. Ellos dijeron, ¿qué es esto? Y así fueron para ver por curiosidad. ¿Están llenos de vino?, dijeron ellos. Podemos ver que fueron atraídos. La noticia se expandió. Así es como ha sucedido en el pasado. El hombre de la calle solo se siente atraído últimamente por el poder y, de hecho, la pregunta que surge es si el hombre de la calle se siente atraído incluso a estas reuniones organizadas. Más bien, ¿acaso que no se encuentran personas evangélicas que viajan de todas partes del país y lo que tienen es una gran reunión evangélica? Y el hombre de la calle todavía está afuera. Por lo tanto, echemos un vistazo a esto. La unidad por la cual Dios siempre ha trabajado ha sido la iglesia. Puedes leer la historia y la reseña de los avivamientos. Lea la historia de 1859 en Ulster y usted encontrará que se inició en una pequeña reunión donde los santos se congregaron. Esta idea parece haber desaparecido, pero la iglesia, usted sabe, se compone de los santos reunidos, el pueblo de Dios saliendo juntos, porque son el pueblo de Dios y por lo tanto quieren orar a Dios juntos. Vamos a deshacernos de la noción de la neutralidad, grandes reuniones y démonos cuenta de que la unidad de Dios es la iglesia, la reunión de sus santos, su pueblo. Es a ellos que Él viene. Él dice, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo. Nosotros decimos, pero usted debe tener 2 o 3 mil por lo menos. No, no. 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo. ¿Por qué permitimos que las ideas de las grandes empresas gobiernen nuestro pensamiento y nuestra estrategia en vez de la enseñanza del Nuevo Testamento mismo, como se ejemplifica en la larga historia de la Iglesia? Estas son lo que yo llamaría los principales problemas con la ortodoxia defectuosa por lo que respecta a la doctrina misma. Pero ahora llego al terreno de la práctica. Infortunadamente tengo que pasar por estas cosas en detalle porque estoy convencido que estas son las que obstaculizan al pueblo de Dios para pensar en avivamiento. Se ponen tan entusiasmados con estas otras cosas que nunca piensan sobre la situación y la necesidad del avivamiento. Así que, si tenemos en cuenta la práctica, nos encontramos en que simplemente es una extensión de lo que he venido diciendo. Tome el elemento del crecimiento en el entretenimiento, en conexión con el trabajo religioso. ¿Lo ha observado? Ahora hablan de programas, no del orden de servicios. ¿Ha notado los artículos del programa? Debo confesar que cada vez más que miro y leo acerca de los programas de algunas reuniones, me acuerdo más de una variedad en la actuación antes que otra cosa. Notará, si mantiene el ojo en los anuncios, que incluso están usando los mismos términos. Dicen presentado por, o patrocinado por, o esto y lo otro. He visto muchos anuncios como este, reuniones anunciadas en tal y tal lugar y luego con... Sabemos de dónde ha venido esta terminología, ¿verdad? No ha venido de la Iglesia de Dios. Toda esta idea del entretenimiento con películas y otras cosas están siendo usadas. Tenemos que volver atrás y leer nuestra historia. No encontrará este tipo de cosas en los avivamientos. Es más, encontrará lo opuesto. Se trata de la carne. Así es el hombre, es carnal y con mucho pesar debo añadir el lugar inapropiado que se le da al cantar en nuestros días. No soy un opositor de la alabanza,
Debemos adorar con salmos, himnos y cánticos espirituales. Sí, pero de nuevo, hay un sentido de desproporción incluso aquí. ¿No ha notado cómo el cantar es cada vez más prominente? La gente, el pueblo cristiano, se reúne solo para cantar. Oh, dicen, también hay palabra, pero el canto es la gran cosa. En un tiempo así como en el que estamos, en un momento terrible como este, con crímenes y violencia, pecados y perversiones, el nombre de Dios profanado y la santidad escupida, todo el estado del mundo nos señala que no es tiempo para cantar, sino es tiempo de predicar. Me recuerdo las palabras de Wordsworth sobre Milton. La vida sencilla y el pensamiento elevado ya no existen, dice él. Es cierto decir que el hablar claro y el pensar en público ya no existe. Solo estamos cantando, simplemente estamos flotando en un ambiente alegre, cantamos juntos. Queridos amigos, este no es tiempo para cantar. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Salmo 137:4. ¿Cómo vamos a tomar nuestras arpas mientras Sión yace en el suelo? Este no es tiempo para cantar, es tiempo para pensar, para la predicación y convicción. Es tiempo de proclamar el mensaje de Dios y su ira sobre el mal y sobre todas nuestras tontas aberraciones. El tiempo de cantar vendrá después. Que el gran avivamiento venga, que las ventanas de los cielos sean abiertas para que miremos a los hombres y mujeres por miles venir y entrar al reino de Dios, y después será tiempo de cantar. Tengamos cuidado de esta tentación sutil de entretener a la gente, pensando así que por esto los vamos a atraer y salvarlos, pensando que así nosotros permaneceremos felices. Yo sé que esta tendencia no es tan grande en esta nación como lo es en otras naciones. En algunos países esto es espantoso y alarmante. Incluso yo participé en una conferencia religiosa, la cual se consideró la conferencia evangélica más grande de los Estados Unidos de América. En los inicios de cada servicio, la cual supuestamente tenía que ser bíblica, se cantó 40 minutos de varios tipos y géneros. Xilófonos solos, solistas, la gente cantando todos los 40 minutos. Hubo una corta oración, ninguna lectura bíblica y después un poco de tiempo para el mensaje. Así no es en los tiempos de avivamiento, créanmelo. Y no será así cuando Dios venga con su gracia y tenga misericordia de nosotros y voltee su rostro y nos visite. Les pregunto solemnemente, ¿es tiempo para el entretenimiento? ¿Acaso no es tiempo para el ayuno, cilicio y ceniza, esperando a Dios con agonía del alma? Y permítanme mencionar otra cosa, que una vez, en cierto sentido, es una continuación de ese mismo asunto. ¿Crees que el evangelismo es lo más importante en la actualidad? ¿O es más bien la vida de la iglesia? Podemos actuar con la suposición de que todo está bien con la iglesia y, por lo tanto, tratar de traer gente de afuera. Les pido de nuevo leer la historia y usted encontrará que los avivamientos se comienzan siempre por algo que se realiza en la iglesia. Comienza en la iglesia. Usted no puede revivir algo que no está ahí. Solo se puede revivir la vida que está caída y languidece. Y el orden siempre ha sido este. Algo le sucede a un hombre o un grupo de personas en una iglesia y luego, como consecuencia de ello y el derramamiento del Espíritu de Dios, el evangelismo poderoso comienza. Se empieza con una iglesia y luego se extiende hacia el exterior. Pero me parece que hoy en día estamos ignorando la iglesia en conjunto y que toda la energía, el dinero y el entusiasmo está en el evangelismo y la iglesia sigue donde estaba. De hecho, está incluso empeorando.
es porque su vida no está siendo alimentada y porque ella está siendo estimulada externamente y en la superficie todo el tiempo. No está siendo profundizada, no se está haciendo más espiritual. Lea otra vez la historia y se dará cuenta que la iglesia, la unidad local, la reunión de los santos de Dios es siempre el lugar del comienzo y es solo cuando tiene una iglesia verdaderamente revivida que ese poderoso evangelismo puede tener lugar. Esa es la historia de los avivamientos. Y eso me lleva a otro punto en este apartado de la ortodoxia defectuosa en general. Y ahora me refiero no tanto a la doctrina directamente, ni a la práctica directamente. Ahora estoy pensando sobre el espíritu. El espíritu. Es algo terrible que usted y yo podamos estar absolutamente correctos y ortodoxos en doctrina y sin embargo mal de espíritu. ¿Cuáles son las manifestaciones de un espíritu malo? En primer lugar, el orgullo de la vida. ¿Hay algo más terrible que sea presuntuoso en dar gran importancia al orgullo de posición y al orgullo de nacimiento? ¿Hay lugar para estas cosas en la iglesia de Dios? Lea el capítulo 2 de la epístola de Santiago, en la que reprende a los primeros cristianos severamente por tratar al hombre con el anillo de oro en el dedo de una manera diferente a la forma en que tratan al hombre en harapos. Orgullo, orgullo de la vida. No hay nada más opuesto al espíritu de los humildes y al manso Jesús de Nazaret que eso. Dios tenga misericordia de nosotros. Pero no se detiene solo en la soberbia de la vida. Orgullo del conocimiento es igual de malo. Ah, sí, yo soy el cristiano que lee mucho. Yo soy el hombre que conoce la doctrina. Yo soy el hombre que ha leído todas las obras de todos los puritanos. Esa otra persona allí no sabe nada al respecto. Orgullo del conocimiento. Yo soy el gran teólogo. Yo soy diferente al publicano allí que no tiene cerebro ni el entendimiento para comprender estas cosas. Orgullo del conocimiento. ¿Qué cosa fea es esta también? El conocimiento envanece. Por supuesto que sí, que Dios nos libre de ella. Si nos sentimos orgullosos en este sentido, así como en el otro, no tenemos derecho a esperar tratos del Espíritu de Dios y el orgullo de la comprensión. Oh, yo lo tengo todo es claro para mí. Esa otra persona no sabe nada. Está bien, sé que tengo que hablar en ambos lados. La otra persona a menudo casi se jacta de su falta de comprensión. Cuando digo una cosa así, siempre pienso en un hombre al que una vez conocí. Yo tenía que predicar durante un fin de semana en una ciudad determinada y me recibió en la estación y luego, antes de que hubiera tenido tiempo de hablar casi cualquier cosa con él, él dijo, bueno, por supuesto, yo no soy uno de las grandes personas en esta iglesia. Yo soy solo, ya sabes, un hombre humilde, muy normal. Yo no soy un gran teólogo, no soy un gran orador, yo no participo en la reunión de oración, sino que solo soy el hombre que carga las maletas del predicador visitante. Oh, qué hombre tan maravilloso soy, pensé. Estar orgulloso de su ignorancia es tan malo como para estar orgullosos de su conocimiento y comprensión. Cualquier forma de soberbia es odiosa y ofensiva a los ojos de Dios. Otros problemas en esta materia de espíritu son estos: la censura. Debemos hablar la verdad en amor. Debemos ser guiados por 1 Corintios 13. Todos somos pecadores terribles. ¿Acaso miento? Todos somos culpables al respecto. Nos gusta censurar. Existe toda la diferencia del mundo entre un hombre que lleva a cabo el mandato apostólico para reprender y exhortar y el hombre que le gusta censurar. No hay que ser crítico, tampoco para no llegar a otro problema. No debemos siempre ser contenciosos. El conflicto es fatal.
La historia de los avivamientos demuestra con toda claridad, incluso cuando se ha tenido un avivamiento, si el espíritu de contención viene, si los hombres comienzan a dividirse en doctrinas que no son absolutamente esenciales para la salvación, el espíritu se apagará. Lo encuentras en el siglo XVIII, en la contención entre Wesley y Whitefield y sus diversos seguidores. La obra fue detenida durante un tiempo. Lo teníamos en Gales. Hubo una disputa entre Daniel Rowland y Howell Harris que se llevó a cabo entre 1751 y 1763. Fue un periodo árido y estéril. Luego se juntaron una vez más y el espíritu descendió de nuevo. La contención es del diablo. Entonces, tengamos cuidado. Se nos dice en la epístola de Judas a contender ardientemente por la fe, y debemos hacerlo. Si no lo hacemos, estamos pecando. Nos encontramos ubicados en la defensa, así como la propagación del Evangelio, y debemos defenderlas y luchar por esas doctrinas que he estado enumerando, hasta la sangre, si es necesario. Pero eso no quiere decir ser contencioso. Lo que es fatal es ser contencioso, desarrollar un espíritu partidario, poniendo etiquetas y estar más preocupados por la marca que por el mismo Señor Jesucristo. Eso es conflictividad, como el hombre que siempre habla sobre el mismo asunto. No importa lo que usted diga acerca de la gloria de Dios y la sangre de Cristo. Él dirá lo siguiente: pero usted no ha hecho hincapié en esto. Algo en que él está particularmente interesado y que no es absolutamente esencial para la salvación. Eso es contención. Siempre hay que tener cuidado con estas cosas. Es porque estamos preocupados por la verdad de que el diablo, con el fin de arruinar todo, nos presiona sin medida y nos lleva a esa posición en la que estamos apagando el espíritu. Podría añadir egoísmo y peleas, la importancia personal. Usted sabe que la iglesia cristiana está llena de este tipo de cosas, y ¿cómo se puede esperar la bendición de Dios en ella? Conozco iglesias, pequeñas iglesias, que luchan por seguir adelante, pero toda la situación se ve perjudicada por el egoísmo, la trivialidad, los celos y la envidia y la autoimportancia. También puedo añadir lo intrascendente y el ajetreo en lugar de santidad y preocuparse para estar listo para ser usado por Dios. No hay nada que sea tan característico de cada época de avivamiento que una grande y una seria profundidad. No tome mi palabra para esto. Lea por sí mismo. Lea más. Mire cómo cuando el santo Robert Murray McKinney entraba en su púlpito en Dundee, antes de que abriera la boca, la gente empezaba a llorar y se quebrantaba. ¿Por qué? Bueno, había una solemnidad por el hombre. Había venido de la presencia de Dios. Él no tropezaba en su púlpito y a la ligera decía una broma o dos para poner a todos a gusto y preparar el ambiente. No, había un resplandor de Dios en él. Había una terrible seriedad. Y si creemos en un Dios santo y en la ira de Dios sobre el pecado, y si creemos que sin el Evangelio hombres y mujeres se van al infierno, ¿cómo podemos ser frívolos y bromistas? No, no hay nada que sea tan característico de avivamiento como una gran y profunda seriedad con respecto a las cosas de Dios. Y por último, podemos ser perfectamente ortodoxos y sin embargo nuestra ortodoxia puede ser inútil si estamos fallando en nuestras vidas, si somos desobedientes a las leyes santas de Dios, si somos culpables de pecado y continuamos en pecado, si ponemos nuestros propios deseos antes que Él. También no tenemos derecho a esperar avivamiento. No importa que estemos correctos y seamos ortodoxos en todas nuestras doctrinas y en toda nuestra comprensión. Usted encontrará invariablemente que cuando llega el avivamiento, hombres y mujeres son profundamente convencidos de pecado. Ellos sienten que ni siquiera Dios puede perdonarlos. Ellos han estado
en la iglesia, sí, pero han estado viviendo una vida de pecado y lo habían reconocido, pero no habían hecho nada al respecto. Cuando el avivamiento viene, son puestos en el infierno, por así decirlo, y son horrorizados y alarmados. Pueden sentirse tan mal por ello que se levantan y lo confiesan. Esto puede o no puede suceder, pero ciertamente son convencidos. El pecado, en cualquier forma o modalidad, es siempre uno de los principales obstáculos para una visitación del Espíritu de Dios. He estado tratando con lo que he llamado la ortodoxia defectuosa y excéntrica. Que Dios nos dé la gracia para reflexionar sobre estas cosas, para meditar sobre ellas, para examinarlas a la luz de la Escritura y a la luz de la historia de los avivamientos y aplicar la verdad a nosotros mismos. Es un placer, como siempre, compartir estos sermones tan preciosos con ustedes, amados hermanos, y gracias por ser parte de esta comunidad y acompañarme en estas lecturas. ¿Qué les parece si culminamos este tiempo de reflexión en la palabra con una oración? Inclinamos nuestros rostros y si usted está en un lugar público, adopte una postura de reverencia a Dios y le decimos: Padre amado, Rey de toda gloria y majestad, digno de toda alabanza y adoración. Señor, ayúdanos a preocuparnos por las cosas importantes, a preocuparnos por la proclamación del Evangelio, la predicación del Evangelio, a preocuparnos por el consuelo de las almas pobres que están vagando en el mundo sin ti. Ayúdanos, Señor, a no entretenernos con cosas que no tienen mayor importancia. Ayúdanos, Señor, a permanecer firmes en la palabra de Dios y en aquello que ella nos enseña a nosotros, doctrinas tan gloriosas como la persona de tu Hijo amado, como las obras de Él, como el sacrificio perfecto. Oh Padre Celestial, te ruego, Señor, que en este momento seas tú llenando de pasión por la oración y la palabra a cada uno de aquellos que están escuchando este mensaje. Que este mensaje, Señor, penetre sus corazones, que ellos sean movidos, Padre Celestial, a actuar conforme a la palabra de Dios a través de esta palabra. Señor, tu palabra dice que tus dichos nunca vuelven vacíos y que siempre harán tu obra conforme a tu voluntad. Amado Señor, gracias te doy por este tiempo de reflexión en la palabra, en la cual nos has exhortado y has consolado nuestros corazones. Nos has enseñado cómo vivir una vida conforme a tu voluntad y cómo también la iglesia tiene que dejarse guiar para producir en ella un avivamiento, un despertar, Señor, y que ese avivamiento y que ese despertar produzca una proclamación fuerte de tu evangelio, de tu palabra. Produzca, Señor, un amor, una unidad en la iglesia. Produzca, Señor, una preocupación por las cosas importantes. Produzca, Padre, intercesores, hombres que se levanten en oración y crean que tú puedes hacer cosas grandes. Gracias, Señor, te doy en este día. Y todo esto, todas estas peticiones que te hemos hecho, lo dejamos en tu voluntad, en el nombre maravilloso de tu Hijo, Jesucristo. Amén. Dios los bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos. Será un placer nuevamente encontrarme con ustedes en la siguiente transmisión. No se olvide que sus me gustas, comentarios y suscripciones hacen que este tipo de contenido se difunda por toda la plataforma de YouTube y muchas más personas puedan llegar al conocimiento del Evangelio por medio de las Escrituras. Mi nombre es José Andrés Bolívar Reina y conmigo será hasta la próxima transmisión. Dios lo bendiga.